Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia, aprovechando la fecha cercana de la muerte de Martí, pues nos acercamos a Martí. Y nos acercamos a Martí en todo un análisis muy profesional y por supuesto muy profundo con el gran amigo periodista, doctor Emilio Sánchez, que lo tenemos con nosotros nuevamente en Cuba y su historia. Bienvenido, Emilio. Buenos días, Alberto. Me siento muy complacido de volver a Cuba y su historia. Siempre se te extraña en Cuba y su historia. El tema de hoy es un tema neurálgico, yo diría eterno, único. Lo reúne todo. La Mejorana, la reunión con Maceo, con Gómez, la muerte de Martí. Te dejo para que introduzcas el tema a los amigos de Cuba y su historia. Sí, gracias. Bueno, ya antes nosotros estuvimos acá Sí. con la Mejorana. En el tema de hoy lo que pretendo es debatir si existe una conexión de causa y efecto entre la Mejorana y Dos Ríos. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Para ello hay que dilucidar qué pasó en ambos sitios para poder relacionarlos. Claro. Bien, entonces, de Dos Ríos se sabe lo que ocurre. La muerte de Martí y la sorprendente muerte de una sola persona en más de 300 mambises. Martí es la única baja en el combate de Dos Ríos. Ya eso sabemos qué ocurrió. ¿Qué pasó en La Mejorana? La Mejorana es un sitio, una finca abandonada, un viejo ingenio, y allí, este lugar está cerca de San Luis, el poblado de San Luis, en la antigua provincia de Oriente. Allí se reúnen los 3 jefes más importantes de la guerra de independencia. Martí, delegado del PRC y jefe de la revolución, Sí. el jefe del ejército, el generalísimo Máximo Gómez, y su lugarteniente, Antonio Maceo. Y se reúnen a discutir cuál va a ser el futuro de la guerra, ¿no? Porque ya estas 3 personalidades, habían desembarcado en Cuba con alguna diferencia y era hora de que se pusieran ya de acuerdo. Así que toman la oportunidad de reunirse y discutir brevemente, pero se calcula que por lo menos fueron 4 horas, estuvieron reunidos y discuten cuál va a ser digamos, la marcha de la guerra, toman algunas decisiones importantes sobre mandos y toman algunas otras decisiones que van a tener su repercusión en los acontecimientos posteriores. Allí hubo una fuerte discrepancia y es algo que no se ha enfrentado seriamente por parte de algunos historiadores. De algunos historiadores. Fuertes discrepancias, sobre todo entre Maceo y Martí. ¿Por qué la discrepancia? Bueno, Martí representaba el poder civil, Maceo representaba el poder de los militares. Poder civil en Martí significaba su objetivo de que la república estuviera insertada ya en la guerra, que la república estuviera representada en el gobierno en armas. Martí tenía unos grandes prejuicios, muy fundamentados sobre el autoritarismo, sobre el caudillismo, y una manera que él pretendía que se evitara eso era que esa idea de la república, un gobierno democrático, equilibrado, estuviera allá desde la guerra, no esperara al triunfo. Claro. No esperara el triunfo. Maceo, desde luego, con su fundamento, estaba pensando en los errores de la guerra de los 10 años, que, entre otras cosas, dio como consecuencia el fracaso de esa guerra. Y era que las fuerzas militares estuvieron bien arrojadas por el poder civil, hubo grandes contradicciones. Entonces cada uno estaba defendiendo una postura que fundamentaba. No se pusieron de acuerdo, pero ocurrió algo más. Sí. No solamente allí hubo
una cuestión de tendencias políticas, de ideas y un enfrentamiento de liderazgo. Estas son las personas más importantes en la historia de Cuba. Pero no solamente ocurrió eso. Pero ese algo más es clave. Lo que ocurrió, algo más, fue lo siguiente. Bueno, que Maceo, desde luego, se manifestó de muy mala manera con Martí. Se mostró irrespetuoso, soberbio, y así lo expresa Martí. Sí, pero hay una decisión también que ofende mucho a Martí. Cuando Martí se entera de que lo quieren sacar de la Manigua y lo quieren mandar de delegado al exterior. Eso para mí es clave, sin contar el problema anterior, que hay que mencionarlo, con Costa Rica. Venía un problema viejo de Martí con Maceo, bueno, viejo y reciente, ¿no? Porque cuando Maceo debe trasladarse a Cuba para unirse a la guerra de independencia, y hay un desacuerdo con Martí por el dinero de la expedición, y Martí nombra a Flor Combet, que yo creo que ese fue un error de Martí. Pero bueno, te dejo a ti porque... Voy a enfocar esto de nuevo con lo que tú has dicho. Primero, el resentimiento de Gómez y de Maceo con Martí data desde el año 84, cuando Martí se retira del plan Gómez-Maceo, por advertir signos autoritarios y caudillistas allí. No puedo entrar en detalle, pero lo advierte y le escribe una carta. Y eso es histórico. Bien, eso prosigue después. Martí logra paliar aquellas diferencias, y eso se vuelve a abrir la herida con el tema que tú planteas de la expedición que le encarga la expedición a Flor Combet en vista de que Maceo exigía más dinero del que podía suministrar Martí. Y Maceo no se lo perdonó. Hay testimonios de eso, que Maceo no se lo perdonó. Él llega allí a la Mejorana con mucha irritación, con mucho enojo. Por eso durante los primeros meses, primeras semanas, no responde a las cartas. No responde a las cartas de Martí ni de Gómez, que lo quieren verlo para reunirse, hasta que finalmente accede. Pero es Maceo quien pone el lugar y pone la fecha. Maceo es el que pone el lugar. Y rodeado de su gente. Y rodeado de una tropa que con mucho excedía cualquiera de las tropas que había en ese momento en Cuba. Tenía una fuerza militar bien grande y bien preparada. Bueno, se ven allí en la Mejorana, tienen esta discusión. La discusión se desarrolla en tres partes. La primera parte en el portal de la casa. Ahí discuten y deciden, bueno, vamos adentro porque esto se está poniendo caldeado, ¿no? Y se van a la sala. Después suspenden la discusión para el almuerzo, que se desarrolla no como antes, solo los tres. Sin testigos. Sí. La tercera parte se desarrolla delante del Estado Mayor de Maceo, alrededor de 18 o 20 personas, y ahí Maceo retoma la discusión, y es cuando Martí profiere aquella frase que dice, me hiere y me repugna. Según algunos historiadores, esta es la frase más fuerte que profirió Martí en toda su vida. Me hiere y me repugna. También se dice que hubo insubordinación de Maceo para con Gómez, porque en un momento determinado de la entrevista, Maceo dice, bueno, me voy, que tengo que irme, y hasta luego. Y le dice a Martí, bueno, ¿usted se queda o se va conmigo? Y se va, y se va. No le muestra las tropas a estos dos personalidades de la guerra. No lo presenta. No los presenta ante las tropas. Y se marcha, ¿no? Y los deja indefensos, incluso sin escolta. Una cosa increíble. Y bueno, otra de las cosas que se dice, bueno, se sale de esta frase que Martí dice, cuando Martí repite esta frase de Maceo, ¿usted se queda o se va conmigo? Porque el se va conmigo supone, según algunos, es que había un plan para sacar a Martí por una zona donde operaba Maceo. Sacarlo de la Manigua. De Martí también se dice que él dice, bueno, yo me voy. Martí habían querido sacarlo desde República Dominicana. Sí. Incluso él allí había aceptado aquello. Se tiró en el piso, discutió, dijo que no se iba, y al final se lo impusieron los jefes por una cuestión de disciplina. Aceptó regresar, pero publican una noticia, estando en República Dominicana, que Martí y Gómez ya están en Cuba.
Y salió en un periódico, Martí dice, bueno, ahora sí no me pueden decir que no puedo ir. Porque esto es, desde el punto de vista político, sería nefasto que yo regresara a Nueva York con esto de mí. Bueno, lo aceptan todo el mundo. Y va entonces, desembarca en Playitas de Cajobao y sigue la historia. Entonces, se vuelve a discutir el asunto según se plantea en La Mejorana. Y Martí dice, bien, me voy, pero quiero tener al menos 1 o 2 combates. Martí lo exige. Martí lo exige. Bueno, esto es lo que pasa en La Mejorana. Martí, hubo un cambio en el estado de ánimo de Martí. En toda esta primera parte, antes del 5 de mayo, que es la fecha que se desarrolla la entrevista en La Mejorana, Martí, como discutíamos antes, es un Martí diferente al de que ocurre después del 5 de mayo. Su carta Carmen es una carta de la naturaleza, de la confianza, del amor a Cuba, de su lucha. Martí está eufórico. Sí, Martí está descubriendo la naturaleza cubana, está disfrutando de la convivencia con las tropas, está recogiendo el cariño de los campesinos, de los soldados, que por cierto a veces lo llaman presidente, y Martí... Que eso molesta a Maceo también. Molesta a Gómez, que es quien lo vea. Dice, solo la luz es comparable a mi felicidad. Así se siente Martí en aquellos primeros momentos, ¿no? Bueno, esa es la narrativa de Martí, porque Martí hace de su vida una narrativa, y la hace muy bonita, por cierto. Esa es la narrativa de Martí, su amor a la naturaleza, No, pero no solamente eso. Por ejemplo, dice, nunca gocé de tanta paz y tanta dicha. Nunca me he sentido hombre, porque he estado cargando las cadenas de la opresión de mi patria hasta este momento, ¿no? Es decir, me sorprende aquí, como en todas partes, el cariño. Estoy leyendo de el propio diario de campaña. El cariño de la tropa. El cariño que se me muestra en la unidad de alma. Bien, todo eso. Se siente eufórico, se siente realizado. Esa es la guerra que él armó. Pero La Mejorana lo cambia. La Mejorana lo cambia. Se siente dolido. Herido. Se siente que quizás ha fracasado en su idea de insertar la República en la guerra. Es decir, encuentra allí, ante el silencio de Gómez, además, porque Gómez, ante aquella discusión, no dice, no. Gómez es el jefe del ejército. No te permito que hables en esos términos. No, aquí vamos a encauzar la discusión de otra manera. Vamos a suspender esta discusión, la vamos a tener más adelante de otra manera. Gómez callado todo el tiempo, lo cual fue un error. Y él resintió de nuevo el tratamiento que le dio Maceo a él también, porque fue una insubordinación. Sí, Emilio, déjame decirte algo. Yo, he leído y me considero un estudioso de la historia. He cambiado mi opinión sobre Gómez. No le quito grandeza, porque Máximo Gómez de Cuba le debe a Máximo Gómez parte de su independencia, fue un hombre que dio su vida, pero sí creo que su inteligencia era limitada. ¿Por qué? Y voy a entrar en el tema muy rápido. O sea, Máximo Gómez en ningún momento debió permitir que Maceo ofendiera a Martí, o sea, que tuvo que haber mediado y no medió, número uno. Segundo, tuvo que haber nombrado un equipo de seguridad para Martí y no lo nombró. Martí, todos ellos tenían un equipo de seguridad, tanto Maceo como Gómez, de 8, 10, 12 hombres. Martí tenía un escribano al lado de él. Si Martí tiene 8 hombres en su seguridad, no ocurre Dos Ríos. No ocurre Dos Ríos. Entonces, ¿cómo es que Gómez no se da cuenta? Además, y es la última que quería decir, la batalla de Dos Ríos está perdida desde el principio y Gómez se empeña en Dos Ríos. Los españoles tenían una superioridad numérica que aplastarían a los cubanos si chocan. Y Gómez no se da cuenta de eso. O sea, yo creo que Gómez tenía sus limitaciones y lo demuestra este acontecimiento que estamos analizando. ¿Pudiéramos dedicar otro cubo de historia para analizar No, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. La biografía de Gómez. Hay que hacerlo con cuidado, pero hay una biografía de Gómez muy buena, por cierto. Hay varias biografías. Oye, estamos en la mitad del programa, Emilio. Para los que han sintonizado tarde, se han perdido una primera parte clave para entenderlo, pero bueno, en la conversación subsiguiente vamos a seguir. Estamos hablando de si La Mejorana fue causa y efecto con Dos Ríos. Ese es el tema. Ahí te dejo, Emilio. Sí,
Bueno, hay cosas que ocurren allí que pudieran considerarse factores para Dos Ríos. Es decir, ¿hasta qué punto lo sucedido en la Mejorana influyó tanto en el estado de ánimo de Martí y influyó tanto en su decisión de inmolarse? Según mi punto de vista, Martí decide inmolarse, que no es un suicidio. No decide suicidarse. No, no es suicidio porque lo matan. No es un suicidio. Él no se echa a morir. Él decide inmolarse. Sí, yo creo que esto es lo que voy a hacer, es lo más conveniente. Lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer. Es decir, primero que todo, bueno, el tratamiento de Maceo, que pudiéramos incluso decirle que esto es menor. Martí efectivamente es un tipo magnánimo. Si hubo una persona que aplicó en su vida la idea cristiana del perdón, fue José Martí. Y lo demostró en varios episodios de su biografía. De no guardar rencor, incluso desde la prisión siendo un adolescente, desde la prisión hasta el final de su vida. Lo segundo que ocurrió, desde luego, es esta decisión de retornar, de que debía retornar a Estados Unidos. Hay un historiador y biógrafo de Martí, Ezequiel Martínez Estrada, que dice que eso fue una condena a muerte. Eso fue una condena a muerte para Martí, porque era lo único que él pedía. Lo único que pedía era el sacrificio. Sí. El sacrificio. Así que esto no pudo suceder. Pero lo otro que sucede, que ocurre después de la Mejorana, es un tratamiento de Gómez, que si digo que tenía celos de Martí, digo poco. No. Despótico. Bueno. Vaya, fue duro con Martí. Dice, por ejemplo, un momento, esto lo pone Martí en su diario, dice: pues lo tienen bueno usted con lo de presidente. A Martí las tropas le decían, ay, viene el presidente. Martí no será presidente mientras yo esté vivo. Pero, primero el talante autoritario de cómo Gómez se va a robar la facultad de decidir quién es presidente o no. Bueno, ¿qué cosa es esto, no? Sí. Esto más allá que el autoritarismo. Pero además, él tenía algo en contra de Martí, algún elemento de peso que lo vetaba para presidente, porque... definitivamente. Bueno, al parecer sí. Tiene la discrepancia del 84 y tiene el hecho de no mediar o llamarle la atención a Maceo en su despropósito contra Martí. No, pero mira lo que él maneja. Bueno, no será presidente, porque yo no sé qué le pasa a los presidentes, que en cuanto llegan ya se echan a perder. Bueno, pero... Bueno, esto no tiene... Martí recoge este estado de ánimo, primero ya se rebaja toda aquella euforia, no la tiene. Pero vean este pedazo, este fragmento del diario de Martí. Ellos están atravesando el Cauto y él queda impresionado con el río Cauto. Muy poético. Y dice en un momento: venía crecido el Cauto, con su curso ancho en lo hondo y a los lados un vasto declive, los barrancos. Y pensé de pronto, ante aquella hermosura, en las pasiones bajas y feroces del hombre. ¿Y este pensamiento por qué viene? Bueno, ¿a propósito de qué? ¿En relación con qué? ¿Por qué ha sentido esa ¿con ferocidad? motivo de qué? Claro. ¿La sintió? Bueno, esto es algo que bueno, solo se puede explicar con este estado de ánimo que tiene, ¿no? En un momento Martí dice, escribo poco y mal porque estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado con lo que ha ocurrido. Bueno, estaba preocupado porque a partir de lo que él vivió en aquella entrevista, él sabe que el peligro del caudillismo está a flor de piel. Pero peor, él sabe, Emilio, perdona que te interrumpa, que no lo quieren. Yo coincido con Estrada. El hecho de que ellos discutan sacar a Martí de la manigua y enviarlo a Estados Unidos es una condena a muerte, o fue una condena a muerte. Es duro, pero fue así. Bueno, Martí así, al parecer, lo sintió y la idea entonces observar si estos tres factores influyeron. ¿Qué pasa con
con los historiadores cubanos. Bueno, la mayoría le pasa por encima de esto y no hablan si hay relación de causa y efecto. Sí, lo que dicen, no, ahí me Mejorana, no, sí, hubo discrepancia, pero no pasó nada más. Bueno, ¿cómo vamos a pensar eso de Martí y de Maceo y de Gómez, que son tan ilustres, nuestros próceres? Ahí no pudo haber ocurrido nada malo. Sí. Bien, perfecto. Pero hay algunos que sí. Por ejemplo, entre los que sí consideran que hay relación de causa y efecto está, por ejemplo, Ezequiel Martínez Estrada. El más claro fue ese. Sí, el más claro, que dice, comprendió que debía morir. Él dice, Martí comprendió que debía morir. El otro es Manuel Pedro González, que dice precisamente que, dice González, bueno, aquí está. La Mejorana, por lo que tuvo de personal y hasta personalista injusta, puede afirmarse que fue la experiencia más angustiada y dolorosa de toda la vida de Martí, aún más que el desastre de la Fernandina. Sí, claro. Un incontenible anhelo de descansar definitivamente, de morir callado en su Cuba amada, debió apoderarse de él al ver su obra en marcha y saberse sentenciado por Gómez y Maceo a regresar a Nueva York. Y Gonzalo de Quesada y Miranda, el hijo de Gonzalo de Quesada y Aroste, que fue el albacea de Martí, el secretario del PRC, dijo lo siguiente: más en tu obra se llama Martí Hombre, más después de la borrascosa entrevista con Maceo, tal parece que su gran corazón, el de Martí, se encoge, que comprende que solo le queda un camino, el del holocausto. Su alma ya está profundamente herida y su ruta definitivamente trazada. Así lo ven. Ahora, desde luego, estos son personas que ven la relación de causa y efecto. Está el caso de nuestro estudioso Carlos Ripoll. Carlos Ripoll estudió el tema y dice, por ejemplo, que La Mejorana y Dos Ríos son dos actos de una misma tragedia. Pero ahí hay causa y efecto. Bueno, en fin, hay que decir lo siguiente. La relación puede ser de contingencia porque dos actos de la misma tragedia, están relacionados, pero él no lo dice abiertamente. Pueden ser relacionados. Bueno, es que entre una y otra son 2 semanas nada más lo que ocurre. Claro. Son 2 semanas. ¿Y por qué la misma tragedia? ¿A qué tragedia se refiere Ripoll? Tampoco especifica mucho. La de Dos Ríos se sabe que es la tragedia. Es una tragedia la de Dos Ríos. Y la de La Mejorana, ¿cuál fue la tragedia? ¿O qué parte de la tragedia es La Mejorana? La tragedia es la incomprensión entre los jefes. La tragedia es haber condenado a Martí al regreso. Bueno, no se sabe. Ahora, hay también quien considera que no hay relación, que no hay nada de esto. Y que allí no pasó nada. Y que allí no pasó nada. Que Martí era demasiado magnánimo, demasiado político, y que pasó la página, y efectivamente sí lo hizo. Martí no tuvo reservas para con Maceo, después lo siguió tratando como amigo, siguió alabando su capacidad, siguió confiando, como tenía que confiar él como político, al fin, en Gómez y en Maceo para conducir la guerra, pero Maceo respecto a Martí sí mantuvo sus prejuicios, ¿cómo no? Hay una cosa que hay que decir, los historiadores que no quieren adentrarse en el tema, si tú te pones a ver, son los que dicen que ahí no pasó nada. Decir no pasó nada realmente es no conocer lo que pasó. Y lo que pasó claro, se conoce. Claro. O sea, se conoce hasta con detalle, porque viene desde Costa Rica el disgusto de Maceo con Martí, que yo ahí creo que Martí se equivocó. Yo creo que Martí tenía que haber negociado con Maceo hasta el final, hasta agotar y hasta convencerlo de hacer el viaje por un dinero que además pudiera ser diferente, un poco menos. Pero ahí Martí fue duro con Maceo. Me parece que ese fue el gran error de Martí. Sin embargo, que sufrió más con esto que con el fracaso de la expedición, por supuesto. Martí estaba moribundo ya, o sea, estaba condenado. Él mismo se da cuenta de que lo están matando cuando los quieren sacar de la manigua. Pero además, el hecho de que Martí se haya equivocado, vamos a suponer que se equivocó, y eso justifica que Maceo y Gómez le dieran ese tratamiento. Eso justifica que Gómez dijera,
yo no sé, no será presidente mientras yo esté vivo, No. o que Maceo lo tratara de esa manera. No, No lo justifica, pero esa es la famosa Bueno, no. discrepancia de civiles y militares que viene desde el 84. Viene del 84, por eso digo, ya eso es diferente, pero Claro. por ejemplo, Gómez llegó a decir, Martí empezó a torcerse y a fracasar desde la Fernandina hasta caer en Boca de Dos Ríos. Pero Sus en la fe- amigos en la- lo fueron a ocupar un lugar que no era el suyo y donde pereció sin beneficio para la patria y sin gloria para él. Gómez en carta Estrada Palma. Sí. Pero fíjate, Martí en la Fernandina se crece. Es el Martí que acepta el problema y lo supera. Ajá. El Martí final no lo supera. Él no supera que lo quieran sacar de la manigua, él no supera la incomprensión de Gómez, el desprecio de Gómez, Claro. el desprecio de Maceo, no lo supera, Claro. lamentablemente, y viene Dos Ríos y Martí no se suicida porque lo matan, el enemigo lo mata. Bueno, pero tú puedes buscar la muerte como un suicida. Yo quiero que esto y te Sí. pones frente a una vía transitada y no te metes el tiro, pero dejas que... Claro. Pero en el caso de Martí decide inmolarse, a mi juicio, porque él considera que eso es una contribución. El único autor que cuestiona esto de la causa de efecto es Manuel Isidro Méndez en su biografía, Sí. y en un estudio posterior él dice que no, que es imposible, que este es totalmente descabellado, que con ese pretexto se gestase Sí. la tragedia de Dos Ríos. Ahora, hay algo que no dijimos, aunque ya lo tratamos antes, pero bueno recordarlo en estos 2 minutos, que esto ha dado lugar a especulaciones y a pifias, porque el único que escribe sobre lo sucedido en la Mejorana es José Martí. Sí. Ni Gómez ni Maceo lo asientan en sus diarios. Gómez, que murió en el 1905, tampoco se refirió a aquello. Y Gómez fue quien, una vez recibido el diario de campaña, se lo da el ayudante de campo de Martí, Ramón Garriba, lo pone en sus cosas y lo descubren entonces ese diario de Martí en el año 40. Sí. ¿Por qué Gómez no habló? ¿Por qué ninguno habló de eso públicamente? ¿Por qué tampoco se refirieron en sus diarios? Bueno, yo creo que después de este programa y de este hecho, la valoración de Gómez hay que estudiarla más. O sea, Máximo Gómez se equivocó en Dos Ríos, una pelea que él preparó, aceptó cuando no podía ganarla, y ahí muere Martí. Pero bueno, el tiempo, Emilio, lamentablemente se nos ha terminado. No sé cuánto te agradezco y los amigos de Curso Historia. Tengo varias páginas para referirme ahora, pero ya tengo que ir. No, pero bueno, pero podemos hacer otro. Este es un tema que da para otro programa. Amigos de Curso Historia, le agradecemos al profesor, doctor Emilio Sánchez, su presencia en Curso Historia y, por supuesto, compartir con ustedes este evento que todavía la historia no ha cerrado ni lo cerrará. Tengan todos un día muy feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.